Perfecto. Bienvenidas a todos y a todas entonces nuevamente a estas jornadas de masterclass absolutamente gratuitas. El tema de hoy, renacer o cómo nuestro nacimiento marca nuestro destino. Mi nombre es Claudio Hornig, yo soy psicobioterapeuta, experto en biodescodificación, coach profesional y en terapia breve sistémica. Y hoy día, como en todas las otras masterclass, también me acompaña Paula. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Está pegada, Paula, parece. Paula, ¿nos escuchas? Sí, lo que pasa es que se me queda pegado el internet de vez en cuando. Deme un segundito para ver si puedo, si es que puedo entrar a, deme un segundo. Te esperamos, no hay problema. Sí, es que quiero ver si es que puedo sacar el wifi y poder estar solamente con la señal. Por mientras, entonces, seguimos aceptando gente. ¡Uy, qué lindo que estamos muchas personas hoy día! Maravilloso. Estoy viendo y leyendo por ahí a Carolina Balmaceda. Qué lindo que estás acá, Carolina. Me alegra montones. Un abrazo enorme. No, Un abrazo gracias a ti por enorme para ti. invitarme. No, por favor, a ti, a tus hijos, a tu familia, quienes quieran, tú sabes, las puertas abiertas de mi WhatsApp para seguirlos acompañando en su propio proceso, van a estar siempre, y qué lindo que estés participando de esta masterclass. Paula, ¿pudiste resolver los temas? Sí, ahora sí. Perfecto. Preséntate entonces un poquito, por favor. Bueno, mi nombre es Paula Rojas, psicobioterapeuta, al igual que Claudio, especialista en traumas severos, terapia breve, biodescodificación, constelaciones familiares y otros. Eso, Claudio. Creo que ya ahí la gente me conoce, los que han estado presentes. Por supuesto que sí. Sí. Comenzamos entonces con el tema que hoy día nos convoca. Renacer o cómo nuestro destino, cómo nuestro nacimiento marca nuestro destino. Hay cosas súper interesantes de poder observar frente a este hito de nuestra vida que es el nacimiento. Pero para eso las quiero primero invitar a todos los que nos están escuchando a respirar hondo y profundo. Si quieren, a cerrar los ojitos y imaginarse que están en un espacio contenido, en un espacio quizás donde solo ven luces y sombras, por ahí escuchan las voces un poco en lo lejano, un ambiente que seguramente es más cálido, donde se sienten confortables, donde se sienten cómodas o cómodos. Imagínense estando en ese espacio, seguramente sintiéndose seguros y seguras de estar ahí, y algo comienza a suceder, algo muy extraño y estrepitoso. Comienzan a sentirse incómodos, comienzan a sentirse más apretados, y de un minuto a otro su vida es completamente distinta. Comienzan a ver muchísima más luz, comienzan a escuchar muchísimo más fuerte, comienzan a respirar cuando ni siquiera sabían si eso era una capacidad que ustedes tenían. Se dan cuenta y pueden abrir los ojitos ahora lo traumático que puede ser una situación tan habitual como es el nacimiento. Se dan cuenta cómo con solo esta imaginería lograron seguramente percibir esa incomodidad, esa sensación de peligro, quizás muchas veces. ¿Ok? Eso es el nacimiento. El nacimiento está tan romantizado desde los adultos como algo maravilloso, se ingresa a la vida, le damos incluso la bienvenida a este bebé. Estamos romantizando mucho un hecho biológico que muchas veces es bastante violento, y nunca nos hemos puesto en nuestro propio rol en ese minuto, que es entender que para ese bebé pequeñito, chiquitito, todo es nuevo. Y donde todo es nuevo, todo puede ser peligroso.
Y todo puede ser mucho más violento. Las voces, el primer llanto, la primera vez que me alimento de forma distinta. Llevábamos 9 meses en una normalidad y de repente algo sucede que nos cambian todo ese sistema. Pues bien, el nacimiento es nuestro primer trauma y tenemos que entenderlo así. El primer trauma va a marcar un patrón, una hoja de ruta de cómo vamos a vivir nuevas primeras veces, cómo vamos a vivir o cómo vamos a sobrellevar nuevos traumas. Nuestro cerebro nos va a guiar a vivir de la misma manera en que vivimos nuestro nacimiento, esas futuras primeras veces, sobre todo las veces posteriores a una situación traumática. Entonces, conocer las circunstancias desde cómo nacimos, desde cómo fue, desde incluso cómo fue también el embarazo de mamá, es entendernos a nosotros mismos, cómo reaccionamos de repente con falta de fuerza, con falta de cosas, con falta quizás de herramientas frente a la vida cuando estamos frente a una situación absolutamente nueva. Y dicho sea de paso, es importante entender, siempre después de cualquier tipo de trauma, nuestra vida cambia. Y tenemos que entenderlo así. Después de cualquier trauma, nuestra vida cambia. Y nosotros vamos a estar reaccionando como si estuviéramos naciendo de nuevo. O sea, tenemos que volver a conocernos, volver a conectarnos, volver a entender este mundo que cambió porque a mí algo me sucedió y un trauma, como lo vimos en la masterclass del trauma, es tan sencillo como que de la noche a la mañana mi vida cambió y un trauma uno no lo pide. Un trauma no sucede porque yo lo estoy pidiendo, sucede porque sucedió y yo estoy obligado a adaptarme a esa nueva situación. Distinto al planteamiento de una Disculpa. mente. Pasa, Dale, Claudio, que Paula. además hubo una época en donde hubo mucha violencia obstétrica. Entonces, Tétrica. además de eso, claro, entonces además de eso, ya pasar por el canal de parto muchas veces es un tanto traumático, ya dependiendo también el parto. Toda esa impronta que se da en ese espacio queda grabado a nivel celular, queda grabado en nuestro proyecto sentido, y de ahí la importancia de ir observando cuáles son las formas en las que se nace, ¿ya? ¿Qué pasa cuando nacemos, por ejemplo, como están preguntando ahí, por una cesárea? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nacemos con force, etcétera? Hay muchas formas de nacer, pero también no solo implica que es cuando pasamos por el canal del parto, sino que además lo que implica nuestro proyecto sentido. Ya el proyecto sentido viene dado desde 9 meses antes de ser gestado, ya hasta la gestación y posteriormente el nacimiento. Este proyecto sentido además está marcado con todo lo que nuestros padres estaban deseando antes de que nosotros fuéramos gestados, y toda esa impronta está grabada a nivel celular. De ahí la importancia de tener la historia de cómo nosotros nacemos. También es importante saber que no por una mala intención, sino que muchas veces por miedo, por vergüenza y tantas cosas más, nuestros padres, en especial nuestra madre, no nos cuenta ya cómo fue nuestro proyecto sentido, y tampoco cómo lo pasó durante el tiempo del embarazo. Hoy en día, bueno, con el estudio del árbol transgeneracional y todos los estudios que se van generando, ha habido mucha más apertura en relación a esto, pero antiguamente no era así. Y bueno, de ahí la importancia de ir recabando todos estos datos, ¿ya? Porque también no solamente vamos a comprender que a través de este proyecto sentido, de esta impronta que queda grabada, luego de eso se dan bastantes cosas que suelen ser recurrentes en nuestra vida y que muchas veces no tenemos explicaciones, pero que están ahí, están en nuestro inconsciente, en nuestra memoria celular, y grabadas, como te digo, desde esos acontecimientos. Y de ahí la importancia de conocer todo esto, ¿ya? Además, considerando que en los tiempos en que generalmente los que estamos acá escuchando esta masterclass,
no estaba tan instaurado el tema del cuidado en relación a cómo nacíamos, ya, sino que más bien muchas mujeres vivieron violencia obstétrica, no se cuidaba el entorno en el que nacían las guaguas, eh, y además no había mucho permiso de expresión en relación a todo ese proceso, era completamente diferente. Y bueno, como te digo, de ahí la importancia de ir comprendiendo todo esto. Bien. Lo que decía Paula es súper interesante. Ahí acuñó varios términos que va a ser importante que ustedes los vayan manejando. Uno es el concepto del proyecto sentido, ¿ya? El proyecto sentido es un concepto psicológico que desde los años 80 ya se puso bastante en boga, y tiene que ver con la impronta psicológica de la información que hay en un periodo de vida bastante particular, que tiene que ver con la vida que vivió mamá durante el embarazo nuestro, pero también tiene que ver con la historia más reciente de mamá y papá antes de que nosotros hayamos sido concebidos. Y se habla de unos 9 meses antes o un año antes de nuestra concepción. Esa, esa última actualización de estado que tuvo la vida de mamá y papá nos es improntada inmediatamente de la concepción hacia adelante. Y todo ese periodo, desde el año antes de la concepción hasta incluso nuestro mismo día de nacimiento, es lo que se llama el proyecto sentido. Y todo lo que le haya sucedido a nuestros padres en ese periodo de tiempo, en nosotros es bastante importante. Es como si estuviera esa información con un destacador. Si mamá sufrió pena, nosotros vamos a tener las consecuencias de esa pena. Si mamá se sintió abandonada, vamos a nosotros vivir las consecuencias de ese abandono. Si papá tenía otras aspiraciones en la vida y comillas se sacrificó por convertirse en papá, nosotros vamos a vivir las consecuencias de ese sacrificio de manera real y muchas veces también de manera simbólica. Lo interesante de esto, Claudio, también es saber que esto ya está súper estudiado, o sea, no solamente a nivel genético, ¿ya? Sino que también la epigenética hoy en día lo he estudiado de manera súper acuciosa. Entonces, eh, si bien es cierto, hubieron muchos pioneros en estos estudios en relación al proyecto sentido y a la somatización en relación a todo esto, hay que entender también que hoy en día la epigenética está muy avanzada en relación a estos estudios, entonces el comprender y el entender el proyecto sentido también a nosotros nos libera, y de ahí esta masterclass de saber cómo podemos renacer a través de por lo menos la comprensión y entender de cómo podemos salir de esos estados. ¿Bien? Marc Flechet fue el primero, que es un psicólogo francés, el primero en acuñar el término del proyecto sentido basado en su propia historia, que es una historia bastante particular. ¿Tú te la sabes bien, Paula? Sí, ¿Podrías contar de forma sí, breve la historia de Marc sí, Flechet? Es sí, recontra obvio. interesante. Sí, Marc Flechet es hijo de una mujer que estaba encarcelada en esos años en Francia, y ella, para poder disminuir la pena carcelaria, se embaraza. Por lo tanto, la condición de estar embarazada, poder vivir, poder estar cumpliendo esta pena en un espacio más contenido, que era donde tenían a las mujeres embarazadas, era mucho mejor. Él nace con este proyecto sentido, ¿ya? Es gestado en la cárcel, por lo tanto nace con ese proyecto sentido, y bueno, de ahí también todas estas averiguaciones con las que él comienza. Es interesante su historia. Es muy interesante porque ahí tenemos una respuesta clara de cómo el proyecto de mamá, que lo único que buscaba era embarazarse para tener una mejor condición de vida, genera entonces un hijo psicólogo, investigador, y que justamente investiga esto, las improntas mentales del proceso del embarazo. Él fue un hijo concebido por la conveniencia de mamá, por la Mm. conveniencia ni siquiera de convertirse en mamá, por la conveniencia de que a través de embarazarse iba a tener una mejor condición dentro de su misma situación carcelaria. Me gustaría dar respuesta, disculpa Claudio, alguien preguntó por Sí. ahí qué pasa con la cesárea. ¿Está por ahí la persona que preguntó con micrófono? Sí, yo. Guadalupe, Eh, te escuchamos. hola,
Hola Guadalupe, cuéntame, ¿cuál es tu pregunta acerca de la cesárea? Cuando yo tuve a mi hijo, la verdad tenía yo mucho miedo porque entré sola al quirófano y con la cesárea y todo, y no pude, cuando me pusieron a mi hijo en el pecho, no pude abrazarlo ni nada porque tenía yo demasiado miedo, no sabía qué iba a pasar. Entonces, ¿eso cómo repercute a mi hijo? Mi hijo todavía está chico, tiene 4 años. Mira, es importante, es complejo lo que les Esos voy a son los explicar. casos, esos son los casos por los cuales damos la masterclass. Muchas gracias, Guadalupe, para poder dar Sí, tips ahí claritos. Todavía no sí, se ven mira, las consecuencias, así que hay cosas que se pueden hacer. a ver, Ok, sí. sí, es bien importante, Guadalupe, que lo que voy a decir en relación a la cesárea, por favor, no lo tomes como un juicio hacia ti, sino que vamos a hablar del código que se encuentra emocional, el código emocional que se encuentra detrás de una cesárea. Bien, espero que de verdad no entres en un juicio respecto a ti, sino que más bien tomarlo desde la condición de poder crecer, avanzar respecto a lo que pudo haberte pasado en ese momento preciso. ¿Bien? Sí, tuve cesárea porque de hecho mi hijo venía sentado, no se volteó y traía el cordón umbilical en el cuello. Entonces, por Ahí eso. son, mira, ahí ya van Son tres varias cosas. códigos emocionales, ya el cordón umbilical, el venir de nalga y la cesárea. Son tres códigos, ¿bien? ¿Ok? Uno de los códigos emocionales que cuando los niños vienen de nalga es porque necesitan mostrarle el sexo a los padres. Nazco de nalga o estoy de nalga porque necesito mostrar quién soy. Quien tú pensabas que yo iba a ser, no soy. Por lo tanto, necesito mostrarte quién soy. Entonces, si él es un niño, tal vez tuviste dentro de tus sensaciones o dentro de tu clan o dentro del espacio en donde estuviste embarazada, estuvo esta sensación de que él iba a ser una niña, por ejemplo, ¿ya? Entonces viene con la impronta de necesito mostrar quién soy a través de estar hacia abajo, necesito mostrar mi sexo primero, ¿ok? Esa es como la primera impronta. Destacarlo, ¿no? Como primero soy hombre, después soy tu hijo. En el O, caso de un o sea, varón. más que primero soy hombre, después tu hijo, Claudio, tiene relación a que necesito mostrar mi sexo. Dentro Ujú. de la información que puede tener ella, ya, o a nivel de clan, es, por ejemplo, todas las que tienen que nacer son niñas porque tienen el permiso de que vengan a la vida en el clan las niñas o los niños, ¿te fijas o no? Entonces, si fue un niño, Guadalupe es niño o niña, Es niño mi hijo. es niño. Bien, entonces, por ejemplo, tal vez estaba la impronta, como te digo, de que tal vez, por ejemplo, iban a nacer niñas, ¿ya? Entonces, o el permiso está concebido para que nazcan niñas, por lo tanto, necesito mostrar mi sexo. Soy un niño, mamá, te está diciendo a través de el nacer de nalgas, ¿ya? O estar puesto de nalgas. Cuando hay una cesárea, por ejemplo, tenemos que recordar que nuestra célula, ¿ya? Sigue siendo tan primitiva como cuando estábamos en las cavernas, ¿ya? Ha evolucionado, esto lo he dicho muchas veces, ha evolucionado la conciencia, el estado de conciencia. Mira, la tecnología puede estar súper alta en un montón de cosas, pero seguimos siendo la misma célula que tenían los hombres en la caverna, ¿bien? Entonces, si nos vamos a ese contexto y tú hubieses estado en un lugar en donde no hubieses podido acceder a una cesárea, lo más probable es que tu hijo no hubiese podido nacer, ¿cierto? Ya. Esa es la lectura que tiene la cesárea. ¿Se comprende, Guadalupe? Sí, sí, sí. Bien. Ok. Entonces, mi hijo no puede nacer, no tiene el permiso de nacer. Entonces hay que buscar el historial, buscar la historia de, por ejemplo, cuál es la prohibición de que vengan hombres en el clan, o si los hombres son peligrosos dentro del clan. Observar esa información y llevarlo a una liberación a él y decir, ¿sabes qué? Tienes el permiso de ser hombre, tienes el permiso de nacer como hombre, tienes que saber que los hombres dentro del clan no son peligrosos. Bien, hay más información, pero la verdad que con respecto al cordón umbilical es más complejo y me gustaría tal vez después decírtelo aparte y no acá en la masterclass. Ya Ok. es una información más compleja.
Ok, gracias. Constanza Riderelli, tenías hace rato la manito levantada, ¿quieres comentarnos algo? Hola, hola Paula. Oye, yo Hola. quería preguntar a Paula, ¿cuál es esa época que dijo de la violencia, perdona, obstétrica? Obstétrica. ¿Sí? ¿Cuál es esa Sí, época? mira, Porque tiene que marcar una generación, ¿o no? es que, mira, todavía continúa la violencia obstétrica de alguna forma, Constanza, porque mira, recuerda que hay mucho tiempo en donde no se le preguntaba a las mamás, ponte tú, eh, no sé, mira, por ejemplo, abre las piernas, puja, eh, era, era muy brusco todo el proceso del nacimiento de las guaguas, no se resguardaba. Hoy en día, por ejemplo, respetan mucho el cortar el cordón umbilical cuando ya es el tiempo. Antes llegaban, cortaban cordón umbilical, hasta luego, muchas gracias. ¿Te fijas? Era todo más rápido. Eh, Hoy en día, por ejemplo, incluso a las mamitas se les pone música, le hacen un parto mucho más respetuoso. ¿Te fijas? Mantienen un tiempo incluso la placenta, cortan el cordón umbilical más tarde cuando deja de latir. Hay todo un proceso obstétrico mucho más gentil, mucho más amoroso hoy en día que como lo había antiguamente, ¿ya? Ya, o sea, antiguamente para marcar una generación sería como los papás nuestros, abuelos nuestros, una cosa así. Incluso tú misma, yo Nosotros, no sé si Ah, tienes ya. hijos, pero no sé Sí, si tienes yo hijos. tengo de 35 años, así que Ok, ¿cómo fue tu parto, por ejemplo? ¿Cómo fueron los partos de tu hijo? ¿Fueron todos gentiles, fueron normales, amorosos? todos normales, fueron partos rápidos porque siempre estaba corriendo y apurada, pero bien, o sea, no, nunca me sentí eh, invadida ni o violentada. con poco personas, poco amorosas, o sea, personas del trabajo ahí, o sea, del parto, muy amables, muy Claro, amables. hay muchas mujeres que hoy en día o sea, muchas mujeres que no han tenido esa suerte, Constanza, ¿ya? En donde no han sido bien tratadas a la hora del parto. Me ha tocado escuchar muchas versiones que son bastante complejas y por eso hablo acerca de la violencia obstétrica, porque además se vivió mucha violencia obstétrica por mucho tiempo, donde no eran muy gentiles las mujeres, ¿ya? Entonces, donde no eran gentiles los médicos, donde el personal médico no respetaba esto del cordón umbilical, ¿ya? Eh, Ya, se, cero cariño. claro, es que se vivió Paula, mucho. Mira, no estoy diciendo que todos, porque ojo, no se puede generalizar, pero hubo hoy en Un día tiempo. está mucho más normalizado el respetar el espacio, que ponen musiquita, que hay masajito, eh, hay un trabajo de espacio en el parto mucho más gentil que antiguamente. A eso ya, me refiero. ya, gracias, muchas gracias. No, de nada, Constanza, muy bien. Francisca Aravena, cuéntanos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda. Lo que pasa es que me hizo mucho sentido el que dijo ella que, porque mi mamá no quería tener mujer y yo venía siendo mujer, soy hija única. Mi mamá tenía problemas y había tenido una pérdida anteriormente. Y a mí me gusta leer mucho porque igual soy terapeuta holística. Estoy como Ujú. recién empezando con todo este ámbito espiritual. Eh, yo cuando nací también nací por cesárea y cuando también tuve un accidente en auto, ando en silla de rueda a los 15, mi vida ha sido como muy compleja. Y nunca me he sentido como parte de este planeta o de este mundo o de mi familia. ¿Será porque mi mamá quería tener hombre y no mujer? No, no es solamente eso, Francisca. Tú nombraste que naciste por cesárea, ¿cierto? Sí. Sí. Y, ay, disculpa que no lo alcancé a notar. Fue cesárea y algo Y, más dijiste sobre. y había un hermanito que perdió ante su mamá. Ah, ya. Tiene un Eso, yaciente. eso tiene que ver con un proyecto sentido que se llama de traer un yaciente, ¿ya? Los yacientes son hijos que nacen y mueren a través de un aborto, puede ser natural o inducido, ¿ya? Y cuando uno llega a un útero muerto, así se Un llama, porque heterofío. antes de eso, o, claro, porque antes de eso habitó la muerte en ese útero, ¿ya?
Y eso hay que descodificarlo, eso hay que trabajarlo terapéuticamente, porque justamente lo que tú estás diciendo, luego te viste enfrentada, esto que tú estás nombrando, por ejemplo, no me siento de este planeta, no me siento parte, todo eso tiene que Es la ver con impronta que, psíquica del yaciente, justamente. sí, mira, esas son palabras típicas de las personas que traen un yaciente. Entonces te voy a invitar a que leas el libro Yaciente de Salomón Selam. Te va a hacer mucho sentido, sobre todo si eres terapeuta holística. Ya, muchas gracias. No, de nada, Francisca. Y eso Por ahí también Pero- viene alguien. del hecho de que mi hijo bueno, mi hijo nació por cesárea por mi accidente, porque tengo un cuadro, bueno, fui tetrapléjica, cambié el diagnóstico solamente a cuadripléjica, que es de la cintura para abajo, supuestamente no puedo mover nada, pero siento todo mi cuerpo. Mi hijo nació por cesárea, pero el parto de mi hijo fue muy traumático porque a mí me durmieron, me anestesiaron completa. Yo no vi nacer a mi hijo. Bueno, ahí hay otra impronta, ya, por ejemplo, habría que saber por qué te anestesiaron completa, cuál fue la necesidad de anestesiarte completa. Porque no quisieron arriesgarse a ponerme la anestesia en la columna por mi lesión medular, claro. Que yo me volé 2 vértebras, la quinta y la sexta, en mi accidente. Ya, O sea, eso fue perfecto. lo que me dijeron en el hospital, pero yo tampoco le encontré como lógica la situación, porque estamos hablando de un accidente que yo tuve a los 15 y a mi hijo yo lo tuve a los 20. Mm. Claro, ahí habría que ver cuál es la condición que hizo de que sucediera eso. Ahora, ¿qué es lo que hay que descodificar en el nacimiento de tu hijo? Primero es la La anestesia anestesia, la general. situación justamente. Claro, porque la situación de anestesia general tiene un código específico en los niños que nacen, ¿ya? Porque no está el permiso de sentir. Okay. Entonces, si mi madre no siente y mi madre está como muerta, también está la historia. Es como cargar un yaciente, pero de un modo diferente. ¿Es muy tranquilo tu hijo? Mi hijo sí, es súper tranquilo, bien para adentro, no habla mucho, muy Justamente. creativo. Esta impronta especial con respecto a la analgesia en un embarazo habla de un conflicto en el hijo, de un conflicto de pasar desapercibido, una necesidad de pasar desapercibido. Porque si me encuentran aquí, pueden retar a mamá. ¿Te das cuenta? Entonces Sí, él él de hecho en el adquiere, colegio así, claro, trata de entonces él no adquiere demostrar una mucho. personalidad introvertida, siempre de tratar de pasar desapercibido y por ende, a posterior, un conflicto con el placer. Ya se llama una personalidad del desplacer. Son personalidades que después, cuando en la adultez no se permiten poder vivir el placer de forma natural, porque el placer genera ruido, genera movimiento, genera que yo tenga que exponerme a, y todo eso en tu hijo está prohibido solo y únicamente por este proceso de analgesia, porque él nace en un ambiente donde tiene que estar todo inmutable, todo sin moverse, como un proceso de analgesia. Es como cuando las mamás toman tranquilizantes cuando están embarazadas. Es Lo muy mismo con similar. el tema del clonazepam o qué sé yo. Entonces, importante, Francisca, era tu nombre, ¿cierto? Que no te veo ahora en Sí, pantalla. Es muy importante, Francisca, que le recalques a tu hijo que tiene el permiso de vivir, así de profundo y amplio. Hijo vive, hijo disfruta, hijo juega, cáete, grita, llora, patalea, que tú de forma consciente le des esos permisos de mostrarse, de exponerse, para fortalecer un futuro problema de autoestima. Y también, Claudio, es importante que le diga que tiene el permiso del movimiento. Bueno, es por lo mismo, justamente. Sí, pero así muy clara, muy específica. ¿Qué edad tiene tu hijo, Francisca? 12. Ya mira, hay un proceso del sueño, ya que cuando los niños se quedan dormidos en la primera etapa, se quedan dormidos profundamente, ¿cierto? Y en la primera etapa, cuando empieza la primera etapa del sueño, te puedes entrar leído en su cama y decirle, hijo, tienes el permiso al movimiento, tienes permiso de moverte. Eso va a ir directamente a su inconsciente y si se lo repites constantemente va a ir cambiando, va a ir Ya, mutando, muchas gracias. porque esa Y bueno, duerme información llega. conmigo, así que se lo voy a decir toda la noche. Ok, muy bien.
Muchas Margarita gracias. Álvarez, cuéntanos. Ya, hola, buenas noches. Hola, Hola, Mira, buenas noches. Margarita. estaba escuchando, yo tengo 3 hijos, ¿Ya? los 3 nacieron antes de tiempo, Ok. pero ninguno tuvo problemas porque todos nacieron en el peso fantástico, eh, pero voy a lo siguiente, yo antes de mi hija menor tuve 2 abortos espontáneos, ¿De ¿ya? tu Los hija demás mayor? de la menor. De la menor. Ok. Menor. Sí, la mayor no hubo ningún problema. El del medio me costó un poquito porque era muy grande, pero la menor me faltaba como media semana para los 7 meses, ¿ya? Pero antes de ella tuve 2 pérdidas, 2 abortos espontáneos. ¿A los cuántos Ella meses los abortos espontáneos, Margarita? de 3 meses y 2 meses y medio. ¿Quieres contestar Empezó tú, a Paula? dolerme ¿O un sangrado y listo. No. ¿Cómo? Y ¿Quieres voy a hacer un lo siguiente. comentario? No te escucho bien, suena algo. No te preocupes, te estamos escuchando, Margarita. Cuéntanos. Ah, ya. ¿Y cómo se llama? Y la niña, la última, la Camila, ella tuvo una relación muy pequeñita, fue mamá a los 17 años, pero súper fea su relación. El gallo era un drogadicto, la maltrataba a ella, al hijo, y feo. Y mi hija era, bueno, es bonita, pero después de eso ella empezó a engordar, a engordar, a engordar. Tuvo otra pareja que no era, eh, la utilizaba, más bien dicho. Y ahora tiene una pareja, no es malo el chico, pero es como, siempre busca como gente para proteger ella. No sé si me entiende. Siempre tienen algo Es la protectora, y es la ella se entrenadora. cree Sor Teresita de los Andes y ella los va Que a cree, salvar. puede, Por eso puede cambiar a los chicos, yo puede no sé hacerlos si eso crecer, tiene que ver madurar. con lo que dijeron ustedes del útero muerto, que ella, no sé. Sí, ¿Mm? justamente Sí, tiene que ver con eso, Margarita. Justamente sí, tiene que mira, ver hay con varias eso. cosas, disculpa, hay varias cosas en lo que escucho de la hija de Margarita, ya que son importantes. Primero, saber que la grasa en el cuerpo tiene una función y la función es proteger, ¿ya? Bueno, ella tuvo un abuso Bueno, partimos a por los eso, o 4 años. sea, sí, ya, o sea, yo no lo quise decir, pero en el fondo eso es la profundidad de uno de los conflictos que trae el sobrepeso, ya es el abuso. Bien, uno de los tantos, porque son como 6 o 7, 8 conflictos Ujú. los que tiene, ¿ya? Sí, no, eso yo lo tengo bien claro. Ya. Entonces, dejar el sobrepeso como con la hipótesis primero de la protección. Necesito protegerme. Entonces, para protegerme hago más y la grasa tiene la función de la protección de los órganos. Entonces, Mm. necesito protegerme del entorno y por eso hago más. Como Es lo ponerse un primero. chaleco antibala. Yo siempre lo Claro. explico así, es como a fabricar un chaleco antibala. ¿Ya? Lo segundo es que ella a través de la historia, de lo que ella está haciendo, de poder encontrarse personas a las cuales proteger, tiene que ver con esta historia de traer 2 yacientes, ¿ya? Es necesario y vital primero traer a la vida a alguien eh, antes de los 8 meses, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo tu hija nace a los 7 meses, lo que me estás diciendo, ¿no? Sí, eso te Faltaba poquito para los 7 meses. Claro, faltaba poquito para los 7 meses. Ya eso tiene que ver con algo que se llama ciclo biológico memorizado, que no lo voy a entrar a explicar, pero que tiene que ver exclusivamente con el que ella haya tenido un hijo a los 17 años. Ya eso se llaman ciclos biológicos memorizados. Entonces es vital traer un hijo en ese ciclo, ¿ya? Porque después si no tiene el peligro de morirse. Mm. Bien, cuando yo rescato a estos personajes, como dices tú, ya la adicción, que en el fondo primero tiene un hijo de alguien que era adicto, ya,
La adicción tiene una connotación con los yacientes, bien, que es importante observar. También saber que las dos historias que ella tuvo, que seguramente fue con el papá de su hijo, luego con este otro personaje que la maltrataba, tiene que ver con traer a su historia o tener la necesidad de atraer a su historia estos hermanos que no están presentes. Entonces, de las cosas que yo recomiendo cuando hay yacientes, un acto para poder traer al consciente algo que está de manera muy inconsciente, es hacer un árbol transgeneracional para poder reconocer a estos hermanos. Entonces, le puedes pedir a tu hija que escriba en una hojita los nombres de todos sus hermanos, incluyendo a los dos que están antes que ella. Bien, entonces decir, no somos 3 hermanos, somos 5. Y yo soy la quinta. Reconocer que ella es la quinta hija es reconocer que ella tiene 2 hermanos anterior a ella que están muertos. Cuando yo hago ese reconocimiento, mi psiquis comienza a entender inmediatamente que yo estoy contando a estos 2 personajes. ¿Bien? Porque un yaciente es como esto, mira, imagínate que yo voy a tomar un avión. Paso por la manga para poder entrar al avión, pero resulta que en mi asiento hay 2 personas sentadas antes que yo. Entonces no solamente traigo mi historia, sino que traigo la historia de las 2 personas que están antes que mí. Ya. Bien. ¿No es entonces, necesario ponerles nombres a esos 2 hermanos? Ojalá les Porque no puedan sé poner si eran nombre. hombres o mujeres. No importa, la mamá Lo que siempre tú siente. sientas. Lo más probable es Sí. que tú como mamá hayas sentido si era una niña o era una mujer. Bien. Según yo Entonces, era una mujer y un hombre. Ok, con eso te conectas, le pones un nombre y cuando hables también tú, di, yo tuve 5 hijos, 3 que vivieron y 2 que murieron, un niño y una niña que falleció. Es tan importante hacer ese reconocimiento porque cuando hacemos ese reconocimiento hacemos visibles a estos yacientes que no están siendo reconocidos dentro del clan. Y cuando hay un reconocimiento no hay una búsqueda, ¿me entiendes o no? Inconsciente de aquello que falta. Ya. ¿Y a qué se debe que los niños nazcan antes de tiempo? ¿Qué les afecta a ellos? En este caso, Margarita, está súper claro. Yo quiero hacer una lógica distinta. Pongámonos en el lugar de tu hija que nace casi a los 7 meses. Ella está viviendo en un útero que trae las remembranzas, trae el ambiente, como que se huele que algo malo pasó ahí. Te das cuenta que la única manera que ella tenía para vivir era salir lo antes posible de ese espacio que era peligroso. Si 2 personas, si 2 hermanos de ella ya habían muerto a los 3 o 4 meses, el destino que a ella le correspondía era morir ahí en ese espacio si permanecía mayor cantidad de tiempo. Por eso tenía que salir antes, porque nuestro instinto biológico es de vivir. Ya, ¿Comprendes? mis 2 embarazos anteriores igual nacieron antes de tiempo, a los 7 y a los 8 meses. Claro, ahí entonces habría que entender que además de esa historia de tu última hija, espera un poquito, vamos a ponerle silencio ahí, ya. Además de la historia de tu última hija, hay una situación, espera un poquito, si no me enredo. Lo que pasa, Claudio, que hay... Ahí sí. Estás muteada, Paula. Con la impronta de los nacimientos anticipados hay que saber que hay una necesidad dentro del clan a nacer rápido, a tener que nacer rápido. Eso. ¿Ya? Esa impronta puede estar dada incluso porque hay personas dentro del clan que murieron a muy temprana edad. Entonces hay que buscar. Siempre hay que indagar.
Tenemos que saber, chicos, y aprovecho la historia de Margarita. Margarita, estás muteada, parece que estás hablando, pero estás con mute. Sí, ¿cómo se llama? Creo que hay por parte de mi madre un tío que murió pequeñito, ¿Ves? creo. Ahí está la impronta, ¿ya? Esa impronta. Es necesario nacer rápidamente porque se muere joven, ¿ya? Entonces, esa es una impronta importante. Me parece valioso en este minuto poder comentarles a todos que nosotros en nuestras células, en nuestro ADN, no solo tenemos la información del color de nuestros ojos, del color de nuestro pelo, de nuestra altura, o si somos más robustitos o no, también tenemos toda la información que a nuestros ancestros les fue útil para sobrevivir. Porque nosotros como células tenemos una sola función importante y después de la primera subyace la segunda. La primera es permanecer vivos el máximo de tiempo posible. Y en función de eso, en nuestro ADN está toda la información que a nuestros ancestros les fue útil para sobrevivir. Y ojo que ahí vamos a encontrar historias como la de Margarita, que para sobrevivir, entonces, hay que nacer más rápido. Hay que hacer el proceso más rápido porque los niños se mueren temprano, entonces queda esa impronta donde entonces hay que hacer todo más rápido, el embarazo más rápido y seguramente tus hijos también tienen un carácter como de acelerar un poquito las cosas o acelerar el cumplimiento de las cosas o llevar un ritmo de vida un poquito más acelerado. Imagínense que también vamos a tener historias en nosotros donde lo bueno es separarse, por ejemplo. ¿Me entienden? Porque estamos llenos de todas esas historias de nuestros ancestros, pero de las historias en específico con las que a ellos les sirvió para sobrevivir. Y la segunda, que no quiero dejar de decírsela, la segunda función biológica celular importante es poder dejar un hijo, un legado, una descarga de mi propia información hacia las generaciones que vienen, de la forma que sea. A través de una empresa, si es que no somos padres, a través de un hijo, si es que logramos serlo, por ejemplo. Pero hay una necesidad biológica después de sentir que estamos sobreviviendo y viviendo esta vida, de poder también dejar un legado en ella, una constancia de nuestro paso en esta vida. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, Gracias. chicas? De nada, Margarita. Por ahí había otra manito levantada que ahora no la veo levantada, pero si tienen alguna duda, ahí nos van comentando. Catherine, ahí está, ella era. Catherine, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Un poquito enferma de la garganta, pero cortito. Se te escucha. Mi hijo Cuéntame. nació por cesárea igual, pero trataron de inducirme el parto. No se pudo porque él tenía la cabeza muy grande para pasar por mi piso pélvico, ¿será el Por el nombre? canal. Entonces, por eso tuvieron que hacerme cesárea. No sé si eso igual como afecta a mi hijo. Él igual estaba en posición, pero nunca pudo como quedar bien, como no sé cómo explicarlo médicamente, pero trataron de inducirme el parto para que fuese natural, pero finalmente no se pudo y tuvo que ser cesárea por esta causa. No sé si eso tiene alguna repercusión en mi hijo. Lo que pasa es que toda la historia, Margarita Catherine. es, ¿no? Catherine. Todas las historias, Catherine, de nacimiento van a tener implicancia en nuestra vida. Y eso es importante entenderlo, más allá de si nacimos parto normal, cesárea, traemos otra impronta, por ejemplo, ser hijos bastones, ser hijo de sustitución. Hay un montón, es un listado larguísimo de las formas en que nacemos y además de cuál es la impronta que traemos de nuestros padres, ¿ya? En el caso de la cesárea, recordar que si nosotros, por ejemplo, en un minuto determinado no podemos nacer por parto normal, es porque en el fondo hay una impronta de que nos podríamos morir, entonces eso es importante saberlo. Entregarle el permiso a la vida a tu hijo y reiterarle eso también es importante. Entonces decirle tienes el permiso a la vida, tienes el permiso de vivir. ¿Bien? Esos son pasos importantes que se tienen que dar con los hijos. Catherine,
a mí me produce curiosidad y te lo voy a preguntar. ¿Cómo es la relación que tienes con, o que mantenías con el papá de tu hijo? Que mantengo. ¿Qué mantienes? ¿Sí? ¿Es un Sí. papá presente? Sí, ¿Durante el embarazo fue un papá presente también? sí, fue un súper apoyo porque yo en el primer trimestre sentía así como, yo creo que ahora como haciendo memoria puede ser quizás por eso, porque yo sentía que no quería estar embarazada porque mi cuerpo como que ya no era mío. Entonces él estuvo ahí presente en ese proceso apoyándome eh, con su paciencia, con sus atenciones. Yo sentía como que no quería estar embarazada porque no tenía control de mi cuerpo, no podía hacer las cosas que habitualmente hacía y esto fue como, igual fue planeado mi hijo, pero aún así como que el cambio corporal fue potente para mí. Eso es importante. Inmediatamente queda la impronta de que no quiero que nazca o no quiero tener al hijo, por lo tanto lo quiero perder. Esa impronta que tuviste en el primer mes o los primeros meses se da después a través de la cesárea. Si bien es Y cierto, que es un niño natural en todo es un hijo, caso. claro, es natural, es un hijo programado, bien, dentro de lo que ustedes querían, pero luego de eso se da este rechazo y ese rechazo luego se queda en la impronta del nacimiento. Ahora, insisto, por favor, no entrar en el juicio, bien, son procesos que pasan todas las mamás, procesos que pasan los papás, procesos que van también dentro de lo que acarreamos genéticamente con nuestros padres, por lo tanto, saber que esto se puede trabajar de manera consciente, de manera inconsciente, terapéuticamente, y que no represente, ojalá, un juicio para ustedes como mujeres, porque cada una de nosotros, independientemente, y esto lo digo para todas las mamás y todas las mujeres que hemos optado por decir sí a la vida, ¿ya? Es súper importante, porque pese a todas las circunstancias que pudieron habernos estado rodeando en el minuto en que quedamos embarazadas, decidimos dar un sí a la vida. Así que por favor no entren en enjuiciamientos con ustedes mismas. Esto se los reitero en muchas masterclass, además de eso se los reitero muchísimo a todas mis pacientes, lo reitero también cada vez que de alguna forma no tomamos a nuestra madre como hay que tomarla, porque a nuestros padres se les toma de una manera abierta, con el corazón abierto, porque pese a todas las circunstancias son ellos los únicos que decidieron darnos la vida. Bien, entonces saber que si bien es cierto, tuviste un proceso complejo, difícil, que se improntó en tu hijo al momento del nacimiento, optaste por algo maravilloso y que fue dar la vida. Así que más que nada eso. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Igual quería agregar lo del proyecto Sentido, que es súper cierto porque yo quería tener una niña y nació un niño. Y después mi hijo me pasaba mucho en la calle, me decían, ¡ay, qué linda la niñita! Que hoy lo confundían a cada rato con niña. Y claro, pues después entendí que venía del proyecto Sentido. Exactamente, eso es. Muchas gracias, Catherine, por tu testimonio. ¿Puedo hacer una Preguntas, pregunta? Claudia. Sí, claro. Dale, Beni. ¿Cómo están? Muy bien. Está muy buena la clase. Mira, yo tengo una duda con todo lo que he escuchado gigante. Lo que pasa es que de mi mamá yo no tengo idea cómo fue el embarazo de ella, no sé si fue deseado, si fue no deseado, porque mi mamá se murió cuando yo era muy chica y no me acuerdo, o sea, nunca, mi papá nunca jamás habló esos temas, nunca. Entonces, no tengo idea. Lo que sí me acuerdo que era muy regalona porque fui hija única hasta los 6 años. Y nació ahí mi hermano y, por supuesto, como yo había sido tantos años hija única, yo no lo quería. No quería que existiera. Pero bueno, después eso se fue pasando. Pero el punto es otro. Lo que pasa es que yo fui mamá a los 22 años y yo no, me costó mucho quedar embarazada. Y mi ex marido
me juzgaba mucho por eso, que por qué no quedaba embarazada, que por qué, y me jodía tanto que yo fui al ginecólogo y le pregunté qué pasaba, que por qué yo no quedaba embarazada. Y no había ningún problema, sino que era porque yo estaba como muy preocupada de que tenía que quedar embarazada para darle gusto a la persona y no porque yo también lo quería. ¿Me entiendes? Resulta que la niña nació a los 9 meses, pero con force, porque se me adelantaba el parto y no me querían hacer cesárea. Querían que esperara, entonces yo sufrí como una semana, más o menos. Entonces fue bien traumático el parto y fue con force. Pero yo sufrí tanto para tenerla que cuando nació, a mí me la entregaron, como a todas las mamás se la ponen después acá, me pusieron anestesia así, entonces yo veía, pero no sentía nada de lo que estaba pasando. Entonces cuando nació, me la pusieron acá y yo ya estaba tan cansada que la rechacé. Dije, no, yo no quiero nada. Entonces la enfermera y la matrona y todos los que estaban ahí me dijeron, a ver, no, mira tu bebé, que si yo, ahí como que se me pasó un poco esa como rabia, como no sé, pero no sé, con todo lo que he escuchado, pienso que a lo mejor eso influyó, que nosotros tenemos muy mala relación. Y la hemos tenido siempre hasta el día de hoy. Por supuesto que sí, porque ahí se generaron bastante improntas, pero también te quiero comentar algo que quizás no has observado todavía. Tu mamá fallece cuando tú eras muy pequeñita, ¿cierto? Es como un caso al revés de lo que estábamos hablando. Eso quiere decir que si tú te quedabas embarazada, ¿qué iba a pasar después contigo? Me podía morir. Es así como queda la información improntada en nuestra cabeza. Entonces, para ti, embarazarte era un riesgo a de que tú ibas a vivir un par de años más nomás. Por eso lo evitaste hasta más no poder. Y cuando efectivamente se hizo, evidentemente rechazaste ese hijo. Obvio, yo no soy mamá, no soy mamá, no soy mamá, no soy mamá, porque no me quiero morir en un par de años más. Y es así es simplemente información. Es simplemente información que está contenida en nuestro inconsciente y que forma parte de cómo nos desarrollamos en la vida. Así que te lo dejo ahí como una información interesante para ti, Beni. Cristina Segovia, cuéntanos. Se volvió a repetir, porque Sin duda, mi hija eso pasa con la historia. Se embarazó a los 17 años, no, a los 18 años, recién cumplido. Bueno, tampoco fue como deseado, pero tampoco fue tan indeseado porque estaba pololeando. Entonces, me parece que, bueno, esa fue que no lo querían el embarazo, pero no lo querían, porque lo querían aceptar, pero mi hija no lo quería. Claro, el papá, si pero lo que se sí, yo la amo, yo amo, claro, no la quería. Yo quiero que se queden con eso. Lo que se resiste, persiste. Por eso es tan importante poder darle una solución a nuestras historias, porque si no, como el caso de Beni, ahí vamos a ir viendo después desde otro punto de vista cómo esa misma historia se va repitiendo. Cristina Segovia, cuéntanos. Ella nació mi nieta y mi hija no estaba ya con la pareja porque fue así, pero ella lo quería dar en adopción. Imagínate, por supuesto, porque ella sigue con ese plan de que se puede morir si es que ella se convierte en mamá, entonces había que borrar los registros de alguna manera de la situación. Vamos a darle el paso a Cristina para que nos escuche, ¿ya? De nada, Beni. Cristina Segovia, cuéntanos. Hola, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Te escuchamos sí, pero perfecto. no sé, sí, no tengo video, no sé por qué No no te puedo preocupes, abrirla. Ya. Mira, lo que pasa es que yo tuve 2 hijos, o sea, en realidad tuve 5 hijos por lo que ustedes están diciendo ahora. Yo tuve 2 hijos y después tuve un embarazo tubario y después tuve una pérdida que fue
se me murió la guaguita a los 4 meses en el vientre, y después a los años después tuve otro embarazo que mi bebé nació, pero nació como de 6 meses y medio. También fue prematura. Ya, y cuéntanos, ¿cuál es tu duda con Ya, respecto a mira, esto? la duda mía, lo que pasa es que cuando ella nació, cuando yo estaba en el hospital, la idea era que no naciera, pues. Entonces me la estaban tratando de retener lo que más se podía, pero yo no pude porque me empecé a ahogar y no tuvieron que sacármela, cesárea. Ella venía de pie, era chiquitita en ese momento, pero estaba de pie. Entonces me tuvieron que hacer una cesárea también. Y yo me empecé a ahogar, pero la duda mía, lo que pasa es que yo con el tiempo he desarrollado una enfermedad al corazón. ¿Tendrá algo que ver esto? No. No. ¿Qué enfermedad desarrollaste el corazón? Tengo insuficiencia cardíaca. No Ya. tiene que ver. No. Podríamos hablar de algunas patologías en la próxima masterclass, Claudio, Ya. sería interesante. Sí, sería interesante, ahí, pero en este caso, Cristina, no tiene nada que Ya. ver una cosa con otra. Sí, esa era mi duda, El porque lo que corazón pasa y es que cuando yo me sentí tan asfixiada, ahogada, que me costaba mucho respirar, pensé que tenía algo que ver con lo que me pasó después. claro, habría que ver si la insuficiencia cardíaca se genera a partir de ahí, ver cuál es la impronta que puede estar grabada, pero en todo caso, el acto de que tú no hayas podido respirar, eso sí le puede generar impronta a tu hija en relación a lo yo vital. creo que sí, porque sabes que cuando ella nació, no podía respirar, la tuvieron que, la inducieron, le hicieron hartas cosas para que ella pudiera respirar porque estaba como muertecita. Es que eso sí es una impronta, el hecho de que haya estado como muerta, ¿te fijas? Eso es una impronta importante. Lo vital Ya. que ella tal vez, para ella tal vez lo vital que es respirar o mantener un espacio libre, ¿te fijas o no? Todo eso se demuestra a través después de cómo ella se crió o la importancia que tiene el hecho de la respiración para ella, el tener un espacio en donde no se invadía en su territorio, es bien importante observar eso. Tenemos una pregunta por ahí en el chat, Paula, que me encantaría que la respondas tú, porque tiene que ver con la depresión, tú eres experta en eso, y que nos preguntan por ahí qué pasa con la depresión postparto. Me parece súper interesante dar por ahí una respuesta. Ya, pero ¿qué les gustaría saber sobre la depresión postparto puntualmente? Tú sabes que yo soy ¿Por qué bien sucede? específica. Chanteemos, ¿por qué sucede? ¿Por qué sucede la depresión Pero postparto? ¿quién pregunta como para poder saberlo, Claudio? Sí. Pilar. Ya, pero ¿qué pregunta Pilar acerca de la depresión postparto? Porque es interesante saber qué es lo que está preguntando puntualmente. No sé si Pilar está por ahí. Bueno, cuando esté que nos pregunte. La pregunta es, me gustaría saber por qué a muchas mujeres les viene la depresión postparto. Bueno, la depresión postparto, Claudio, es un poco compleja de explicarlo, voy a tratar de hacerlo lo más clara posible, que en el fondo tiene que ver con, se hace una báscula, ¿ya? Una báscula hormonal en el cerebro, ¿ya? Cuando nosotros estamos embarazadas en el primer semestre del embarazo, la primera parte del embarazo, ¿ya? Nosotros estamos en una fase simpaticotónica, vale decir, activas, como mujeres, muy activas, ¿ya? Y está en reposo el bebé en el útero, ¿ok? La guagüita está en reposo en el útero. Hay algo que está hablando de eso, ¿no? No, te escuchamos perfecto. Ah, ya, bien. En la segunda fase del embarazo, las mujeres entran en un espacio de vagotonía y la guagua está en simpaticotonía porque está creciendo, ya con todo el permiso para crecer. Bien, cuando sale la guaguita, cuando sale por el canal del parto, inmediatamente la mujer de la fase vagotónica debería pasar a una fase simpaticotónica, estar alegre, estar contenta, ¿bien? Cuando se produce un desfase de eso y entra en una fase vagotónica, vale decir, en la fase más depresiva,
es porque seguramente se hizo una báscula hormonal, ¿bien? Y hay que observar esa báscula hormonal para poder comprender el estado depresivo de la persona, ¿bien? Es un poco complejo, tal vez podríamos nuevamente hacer una masterclass sobre esto, porque en realidad hay que ver cuál es el ambiente en donde la mamá dio a luz, qué fue lo que pasó en ese momento, qué es lo que puede llevar a esa báscula hormonal depresiva a la mamá, ¿bien? Pero generalmente, disculpa, generalmente, Claudio, son estados asociados al nacimiento, entonces hay que observar todo. Hay ¿Ya? otra pregunta que se suma a esta, que Débora nos pregunta, ¿y cómo afecta al hijo cuando la mamá vive una depresión postparto? Cuando la mamá está en depresión postparto, el hijo también está deprimido, ¿bien? Y la impronta, o sea, es la depresión, es la pena, es la angustia, ¿bien? Recuerden que los estados depresivos son estados en donde la persona está deprimida, ¿ya? Hay que ver qué es lo que... mira, depresión es una baja depresión, es un estado de angustia, de pena, de tristeza. Habría que ver qué es lo que está pasando la mamá, pero evidentemente todo eso también es transmitido a través de la lactancia, entonces hay que observar todo eso, Claudio, porque evidentemente el niño queda con esa impronta. Sofía, cuéntanos, tienes ahí la manito levantada, te escuchamos. Sofía, ¿estás por ahí? ¿Se escucha? Se escucha, perfecto. Ya, que no lo escucha usted. Creo que es por donde estoy hablando, no sé. A ver, espéreme, déme un segundo, déjeme desconectar una cosa. Te esperamos, Sofía, no hay problema. Ahí sí, ¿se escucha? Sí. Perfecto, te escuchamos. Ya, lo que pasa es que cuando yo quedé embarazada a los 25. Y para mí nunca fue una opción el abortar. Yo tenía una pareja con la que yo volvía y todo, que ahora sigo con él. y cuando le conté a mi mamá que estaba embarazada, ella me dijo que no lo tuviera, que lo abortara. Mi abuela materna también me dijo que no lo tuviera, que abortara. Y yo nunca quise, y bueno, obviamente no lo hice. Pero al momento de tener a mi hija, yo quería que fuera por parto natural y no se pudo, bueno, X motivo. Al final terminó siendo cesárea y cuando nació mi hija, el doctor se dio cuenta que tenía, no recuerdo si eran 2 o 3 vueltas en el cuellito. Y bueno, yo viendo video de cuando la sacaron, ella se agarraba del cordón. Yo siempre he pensado que tiene que ver porque ella a lo mejor como que sintió eso de que una parte de la familia como que no quería que naciera, aunque en el fondo yo la adoraba y la quería, siempre la quise y siempre la quería en mi vida. Pero esa es mi duda, si tiene que ver con... No tiene que ver con eso, Sofía. O sea, tiene y no tiene que ver, ¿ya? ¿Aló, Sofía, estás por ahí? Sí. Ya, mira, hay que averiguar en tu plan cuál es la importancia de mantener mejor la relación con la pareja que traer un hijo al mundo, ¿ya? Porque si tu mamá se oponía, si tu abuela se oponía, es porque tal vez para ella es primordial mantener más bien la relación de pareja que traer un hijo al mundo. Hay que mantener a la pareja o al marido al lado en vez de prevalecer la vida del hijo, ¿ya? Porque cuando los hijos nacen con el cordón umbilical atado es porque en algún momento de la gestación se dio la impronta de que es vital frente a cualquier situación mantener mejor la relación con la pareja que traer el hijo al mundo. Porque yo sé de la historia de mi abuela, que ella, después de que tuvo a mi mamá, tuvo varios embarazos más, pero ella los abortó todos, no sé cuántos habrán sido. Entonces, tal vez por ahí como que yo siempre he estado muy en contra del aborto hacia mí, no me importa si los demás lo hacen, pero como que en mi clan siempre he estado como muy en contra. Y no claro, sé porque si... en el fondo, piensa tú que si tal vez
no quiero que se entre en juicio, pero tal vez para ella era más importante prevalecer la relación de pareja que traer hijos al mundo. Y esa información viene en la impronta, porque cuando un niño nace con el cordón umbilical atado, es porque en un momento hubo que matar al niño para poder prevalecer la relación de pareja. Esa es la impronta con el cordón umbilical atado. Ah, ya, perfecto. Y tengo una pregunta para Claudio. Claudio, en las constelaciones, ¿yo puedo tratar temas que tengan que ver con la relación de mi mamá y mi abuela, que no quiero que afecten mi relación con mi hija, conmigo y mi hija? No, no, Porque ellas no. tenían En una relación. constelaciones familiares tú puedes únicamente trabajar cómo a ti te afecta esa situación vivida por mamá y su mamá. No puedes constelar o trabajar directamente la problemática de ella porque son tus ascendientes. Tú tienes que saber, y se los aprovecho de comentar a todos, que a pesar de todas esas historias dramáticas, a pesar de esa relación, en tu caso, quizás nefasta entre tu mamá y su mamá, a pesar de todas esas historias, tú estás viva hoy. Entonces, cuando uno pretende cambiar porque no lo considero correcto, digamos, la relación de nuestros ascendientes, estamos como en contra de nuestras propias raíces. Es como absolutamente incongruente, porque a pesar de eso, o sea, incluso en ese ambiente, yo nací. Incluso detrás de todo eso, yo logré estar viva. Entonces, tratar de cambiar ese esquema es tratar de cambiar mis raíces y eso es imposible. Eso es imposible de hacer. Lo que sí se puede trabajar son las consecuencias que encuentres tú que esa relación que tuvo mamá con su mamá te esté a ti afectando. Por ejemplo, en el caso de que tú me digas, yo con mi mamá estoy teniendo una mala relación, quiero trabajar esa mala relación que tengo con mi mamá y quizás nos damos cuenta que mamá está repitiendo la misma formalidad de relaciones que tuvo con su mamá, con ella como hija, ¿me entiendes? Eso se puede trabajar, pero no trabajar una historia que no es la tuya, menos una historia de tus ascendientes, porque sería estar en contra de tus propias raíces, ¿me comprende? Ah, sí, perfecto. Sí, me queda claro. Igual te Entonces, únicamente si eso te afecta a ti, puede trabajar. Ok, Claudio, Muchas mira, gracias. me gustaría que antes de que cerremos la masterclass, recordarle a todas las personas que están presentes hoy acá, sí, hago sesiones, Alicia, psicoterapéuticas. Ahí Claudio luego le dice... Voy a agregar al grupo de WhatsApp el número, el contacto de Paula para quienes se quieran contactar con ella. Bien, me gustaría dejarlos invitados a todos los presentes a la nueva formación que tenemos de descodificación biológica. Empieza el 22 de abril, quedan muy poquitos cupos, así que contáctense con Claudio, aquellos que realmente se quieran dedicar a ser psicobioterapeutas. Es una formación maravillosa, muy bonita. Ya vamos en la 5ª generación de psicoterapeutas, así que quedan cordialmente invitados. Cualquier duda, cualquier consulta con Claudio. Un abrazo grande, Claudio, y nos vemos en la próxima masterclass. Sí, solo a modo de resumen, nos pilló ya la hora, ¿cierto? Pero es importante, nos dimos todo este espacio solo para analizar cómo fue nuestro proceso de nacimiento, pero recordarles que lo importante de todo este ejercicio no es para nuestros hijos, es para nosotros mismos. Cada vez que nosotros nos enfrentamos a un trauma, cada vez que nos enfrentamos a una situación importante y sobre todo una información nueva, vamos a estar actuando bajo ese patrón de nacimiento. Es por eso que yo los dejo cordialmente invitados a investigar su nacimiento en la medida que lo puedan, a ver cómo actúo yo, si actúo con miedo, como miedo que quizás tenía mi mamá a que yo nazca, si actúo apresurado porque resulta que nací antes, si tengo la tendencia de retrasar las cosas, por ejemplo, o tengo esta conducta psicológica de que siempre me faltan herramientas para poder lograr mis objetivos, que es muy dado con las personas que nacen de forma anticipada y tienen, comillas, que inducirlo o madurarle los pulmones o esas situaciones, dejan estas improntas. Entonces es importante que nosotros nos conozcamos para poder lidiar mejor frente a cualquier situación traumática
o frente a cualquier situación que estemos haciendo en nuestra vida y que sea una decisión completamente nueva. Nuestro primer conflicto de separación es el nacimiento. Y cada vez que nos sintamos separados, comillas, en una separación de pareja, en una separación de matrimonio, en un trabajo donde me acaban de desvincular, vamos a estar actuando con esa misma emocionabilidad de ese nacimiento y vamos a estar aprontándonos a una nueva vida. Entonces, por eso es recontra importante. ¿Nosotros tenemos la capacidad de renacer? Sí, pero bajo una referencia. Y la primera referencia del nacer es efectivamente nuestro nacimiento. Es por eso que ahí tenemos una información valiosísima para nuestra vida de adultos, ¿ok? No solo cuando nos convertimos en padres y cómo fue el nacimiento de nuestros hijos, que es muy interesante, por supuesto. Nuestro rol de padres es algo muy importante en cada una de nuestras vidas, pero yo los invito a observar nuestra vida de adultos y cómo estamos resolviendo nuestros problemas o nuestras nuevas inquietudes que nos van sucediendo a través del patrón de nuestro nacimiento. Y como somos adultos podemos resolver, y como podemos resolver podemos terapiarnos, podemos buscar distintas formas de poder darle una solución o agregarnos nuevas herramientas para poder lidiar más y mejor con esas nuevas situaciones que nos suceden. Un abrazo enorme, muchas gracias a todos, estamos muy contentos con Paula, más de 50 personas conectadas, para mí es un exitazo. Inviten a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, a todos los que quieran escuchar este tipo de masterclass, a todos los que les interese el desarrollo humano, las terapias, encontrar nuevos enfoques de cosas que nos suceden a todos, porque todos somos seres humanos. Pueden compartir el link de WhatsApp. Ojalá ese WhatsApp esté lleno de gente que quiera participar en las próximas masterclass. Ya quedó ahí Paula un poquito comprometida con hacer una próxima masterclass más biológica, ya más desde el punto de vista de la biodescodificación, quizás por ahí hablar de la depresión o de alguna situación en especial. Muchas gracias a todos y a todas. Esta clase quedó grabada ya, subida al canal de YouTube, que ustedes ya lo conocen, más allá de la enfermedad. Muchas Los gracias. invito a suscribirse. Que estén muy bien, que tengan linda tarde, linda noche ya para los chilenos. Chao, chao. Gracias.